Hola amigos, muy buenas tardes. Saludándolos una vez más su amigo Alejandro Guadarrama Álvarez. Con el gusto de saludarlos a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, pues estamos en esto que es la opinión que nadie pidió. Hoy viernes 21 de agosto. Son las 2:37 de la tarde. Y pues tengo mucho gusto saludarlos. El tema de hoy va a ser la conferencia matutina que todos los días, de lunes a viernes, el presidente de la República da. Por cierto, ¿se han dado cuenta que regularmente los viernes el presidente de la República va de gira a algún lugar turístico? Lo mismo hacía el presidente Ernesto Zedillo. Se hacía giras por lugares turísticos, playas o pueblos mágicos. Los viernes iba acompañado de toda su familia y entonces ya se quedaba sábados y domingos. Sábado y el domingo regresaba a la Ciudad de México para incorporarse a las labores el lunes. No lo veo mal, no lo veo mal, inclusive cuando algunos puritanos que hoy están muy de moda con el control del gasto público y con el derroche de los recursos públicos o el desvío que generaba o genera, porque desde luego lo genera, hospedajes, alimentación, traslado, en ese entonces en avión del propio presidente, ahora en avión comercial, algunas ocasiones, porque no son todas tampoco, y pues desde luego hospedajes, alimentos que no creo que pague el presidente de su bolsa. Sin embargo, pues a mí la verdad no me molesta como ciudadano mexicano que el presidente se tome algunos fines de semana de descanso. La labor de ese presidente es una labor, o debe de ser una labor muy agotadora, muy cansada. No obstante que el ritmo de trabajo que el presidente actualmente tiene es mucho menor al que los presidentes anteriores, pero tomando en consideración la edad del actual presidente, pues no debe de ser fácil. Así que lo veo bien, pero pues nadie se había dado cuenta, creo. Yo sí, pues me fijo en cosas que nadie se fija. Y bueno, el tema de hoy, les decía a ustedes, es la conferencia mañanera, famosa, coloquialmente llamada la mañanera. Vamos a ver a manera de antecedentes que esta conferencia matutina nació alrededor del año 2000, cuando el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, inicia con estas conferencias mañaneras, que en su momento fueron muy útiles para sus intereses políticos, porque lograron que él hablara, opinara y criticara asuntos de trascendencia nacional, lo cual le permitió paulatinamente dejar de ser visto como un simple equivalente a gobernador de la ciudad más importante del país, que es la Ciudad de México, que en ese entonces se llamaba regente de la Ciudad de México, o jefe de gobierno, mejor dicho, de la Ciudad de México, que es un gobernador, como actualmente se le llama, a Claudia Sheinbaum, y emitir opiniones de carácter nacional o de temas nacionales. Le fue permitiendo, valga la redundancia, que la gente lo empezara a ver con la altura de presidente de la República y no solamente de jefe de gobierno. De tal manera que le funcionó muy bien en ese tiempo. Retoma el proyecto, lo vende como un ejercicio de transparencia, lo vende como un ejercicio de honestidad, de comunicación, a manera de buscar, trae pleito con los medios de comunicación y dice que él se comunica directamente con la gente a través de su conferencia, en la cual no invita gente común, sino que invita a medios de comunicación, curiosamente. Desde el inicio de estas conferencias matutinas a nivel presidente de la República, que llaman la atención y cobran una dimensión mucho mayor a las que hacía cuando era jefe de gobierno, porque lógicamente no es lo mismo ser presidente que jefe de gobierno, empieza mucha gente a notar que son los mismos participantes, que son los mismos periodistas quienes hacen las preguntas, que esos periodistas tienen medios de comunicación tan sencillos y tan poco esquematizados, como puede ser lo que yo hago aquí con ustedes, que es platicar. Bueno, pues
puede ser suficiente para que yo me acredite como periodista. A mí me parece que no. La labor del periodista requiere de un estudio, de una carrera, de un conocimiento y una trayectoria y expertise o experiencia profesional de determinado tiempo. Para acreditarte como ser periodista, pues es mucho más que tener un canal de YouTube. Sin embargo, la mayoría de quienes ahí comparecen todos los días, a lo mucho es lo que tienen, un canal de YouTube, algún medio electrónico, cosas así. No es por desdeñar, pero siempre son los mismos. Se ha dicho que las preguntas que hacen esos periodistas son preguntas a modo, coordinados por el director de comunicación social de Presidencia, y eso pues desde luego el presidente y el mismo gobierno pues lo negará, lo va a negar siempre, de modo que digan que sí es cierto. Lo cierto es que regularmente son preguntas a modo, excepto algunas ocasiones que se han presentado periodistas de verdad como Jorge Ramos, que increpó, que preguntó al presidente, lo que resultó bastante incómodo y no salió fácilmente del paso. Y cada vez que le sucede esto, al presidente no le va bien en su conferencia. Pero bueno, él lo sigue defendiendo como un ejercicio de transparencia y lo sigue haciendo. En días pasados, hoy es viernes, miércoles pasado, en su conferencia en la ciudad de Querétaro, y una vez que la noche anterior, la noche del martes, se dieron a conocer unos videos, los famosos videos de la carpeta de investigación de Emilio Lozoya, o de la investigación que le están haciendo a Emilio Lozoya, en los cuales dos funcionarios de la entonces Cámara de Senadores y que trabajaban para el grupo, para el partido político del PAN, para el grupo parlamentario del PAN. Les explico que la Cámara se conforma de senadores, igual que de diputados, y existen grupos parlamentarios de cada partido y existen coordinaciones de cada tema, no de todos, pero sí de los más importantes. Y entonces ese grupo parlamentario pues tiene un representante que es que de alguna manera o de otra, pues valga la redundancia, representa a los demás senadores de dicho partido. Y bueno, pues siempre se ha sabido que cuando se reparten algunas gratificaciones, que se hacía y se hace todavía con mucha frecuencia, pues normalmente el proceso va primero con el representante del grupo parlamentario, con ellos se llegan a acuerdos y los beneficios llegan a todos. Esto no es nuevo y esto no quiere decir que esté bien. Qué bueno que se ventile, qué bueno que haya videos en los cuales se pruebe eso, se dé a entender eso. Me parece muy bien, porque ojalá y dejara de ocurrir. Deseo fervientemente que eso deje de ocurrir, porque nos hace mucho mal como país. Pero también tenemos que poner las cosas en una justa dimensión. El video que vimos y que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera reprodujo, argumentando que la cobertura que los medios de comunicación le habían dado a ese video no había sido ni lo suficientemente amplia ni lo suficientemente importante como lo había sido en su momento, error, las de René Bejarano. ¿Por qué error? Porque él mismo remite a un asunto que sucedió, si no mal recuerdo, en el año 2004, en donde René Bejarano, entonces secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, es sorprendido recibiendo cantidades de dinero de Carlos Ahumada, un empresario que hacía obras y servicios a favor de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, sobre todo en la época de Rosario Robles, que fue gobernadora interina a la salida de Cuauhtémoc Cárdenas por la campaña del año 2000. Bien, de tal manera que tenemos un error de Andrés Manuel López Obrador, porque pues bien que mal pasaron 16 años. Muchos jóvenes que son hoy seguidores o están convencidos de que Andrés Manuel López Obrador es un buen presidente de nuestro país y que está haciendo bien las cosas, pues tal vez no se habían enterado de ese video o no lo recordaban.
y lo vuelve a poner en la palestra, lo vuelve a poner, lo refresca en la cuestión mediática, y pues se remite forzosamente, ¿no? El ver uno y el ver otro, o el ver el de Gustavo Ponce, que era su tesorero. Imagínense ustedes, el que maneja el dinero en el gobierno, en la jefatura de gobierno de cuando él fue jefe de gobierno, gastando grandes cantidades de dinero en Las Vegas. En fin, empieza la guerra de videos, pero los videos vinculados a gente muy personal de él, pues eran del 2004, se habían perdido en el tiempo. Comete el error, creo yo, de sacar este video en una conferencia, de hacer uso, imagínense ustedes la gravedad del asunto, de que en Palacio Nacional se proyecte un video en el cual presuntamente 2 personas están cometiendo actos de corrupción sin que exista una denuncia de por medio. En primer lugar, en el momento en el que tienen conocimiento de esto, pues debieron de haber denunciado, sea quien sea, el mismo presidente inclusive. Y después, no podría haber proyectado ese video porque violenta un principio que siempre ha existido en la ley mexicana, pero que ahora ha cobrado mayor énfasis en los últimos años, desde la última reforma penal, que es el principio de inocencia. Nadie puede ser tachado de culpable sin que se le acredite o se lo demuestre en una sentencia en la que se le declara culpable. Mientras es inocente, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y él hace uso de ese video, hace uso de instalaciones del Palacio Nacional. No hay antecedentes de que haya una denuncia previa contra esas 2 personas por actos de corrupción. ¿Por qué no la hay? Bueno, pues porque saben en primer lugar que no va a surtir ningún efecto. En términos legales no va a surtir ningún efecto. ¿Por qué? Porque lo que se ve ahí es que 2 personas están recibiendo grandes cantidades de dinero. No están vinculados a ninguna de las personas que Emilio Lozoya dice haber vinculado en su declaración, en su denuncia. No, es decir, lo ideal sería que hubiera un video donde esas personas que ventilan ahí están recibiendo el dinero y se escuche cuánto reciben y a cambio de qué. Pero no, son 2 personas que son ligadas a ellos y que aquí habría que diferenciar entre lo legal, lo que se puede probar, lo que se debe de probar, y las suposiciones. El problema que tenemos aquí es que cuando lo dice el presidente de la República desde Palacio Nacional, las suposiciones, que más bien parecen chismes de lavadero, pudieran convertirse para mucha gente en una verdad irrefutable, y no lo es. Ahí vemos a 2 personas en una oficina recibiendo dinero. ¿Por qué concepto? Todos sabemos que en la realidad hay mucho desierto en la corrupción, mucho desierto, con panistas, con priistas, con perredistas y con todos. Esa es la visión que todos los mexicanos tenemos, con morenistas. Pero cuando esto se vincula a un presidente de la República en Palacio Nacional, lo menos que podemos hacer es hablar de pruebas, y lo menos que podemos hacer es hablar de procedimientos y trámites legales, del cumplimiento de la ley. Porque el Código Nacional Penal, el Código de Procedimientos Penales y sobre todo la Constitución Política de los Estados mexicanos, de los Estados Unidos mexicanos, obliga a que todos los que tengamos conocimiento de la posible comisión de un delito tenemos que denunciarlo, avisarle a la policía o al Ministerio Público. Es una obligación que como ciudadanos mexicanos tenemos, y que el presidente, que por cierto prendió protesta en la cual se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanan, o sea, el Código Nacional Penal y el Código de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no lo hace. Y eso es muy grave cuando se trata de un presidente. Cuando se trata de un chisme de lavadero, pues no es grave, pero cuando se trata de un presidente, pues sí es medianamente grave, porque él está obligado, ante el conocimiento de cualquier hecho presuntamente delictivo, a denunciar. Y no lo hace, no hay denuncia contra estas 2 personas. Ahora, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que se ve ahí? Pues 2 personas recibiendo dinero. Habría que hacer mayor investigación, habría que esperar, y ojalá es deseable, que haya documentos públicos, para ser precisos, de bancos o escrituras públicas o facturas de carros, que vinculen el uso de ese dinero a favor de un tercero que ahí no aparece y que dicen son los corruptos que menciona Emilio Lozoya, comprando con ese dinero
carros, etc. O depositándolos a su cuenta bancaria. O un video, ya que estamos de moda, en los cuales estas dos personas entreguen esas cantidades de dinero a las personas que señalan como beneficiarios del mismo. Mientras eso no suceda, pues todo esto sigue siendo para mí una simulación para distraernos de lo principal. Y es que no olviden, amigos, hoy es viernes 21 de agosto. Para el lunes 24 de agosto estaremos hablando de más de 60,000 muertos por la pandemia en México y casi 40,000 homicidios dolosos en México. 100,000 personas han muerto de enero a agosto solo por dos conceptos, que son el COVID-19 y los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado. En cualquier otro país del mundo estarían espantados de esto. Pero en México parece que la vida de nosotros los mexicanos no nos importa mucho. Nos hemos convertido en una sociedad mezquina y egoísta que no valora, que no se solidariza y que no tiene espíritu de comunidad. Invito respetuosamente a que reflexionemos sobre ello. Bueno, continúo hablando de la mañanera. El presidente en su mañanera dio a conocer ese video que he descrito, y al día siguiente, en uso de un derecho de réplica, supongo yo, el gobernador de Querétaro, que estaba en su tierra, curiosamente, hace uso de la voz en su propia mañanera y da un discurso en el que de frente al presidente los tacha de un uso electorero del video, de mentirosos y de fraudulentos. No es cosa menor, ¿eh? Hay que tener valor para un presidente como este, que evidentemente tiene todo menos tolerancia a la crítica, y prueba de ello es lo que está haciendo con la revista Nexos. Pues sí, la verdad es que lo exhibe y se molesta y se muestra incómodo. El presidente la deja pasar públicamente, en privado no creo que la deje pasar, algo pasará. Y acto continuo, el día de ayer, jueves, por la noche, se da a conocer un video en el que el hermano del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, el señor Pío, parece, López Obrador, está recibiendo de quien fuera coordinador o secretario de Protección Civil de este gobierno federal, y que hace unos meses, unas semanas inclusive, fue cambiado de cargo, dejando Protección Civil y convirtiéndose, imagínense ustedes, en quien se va a encargar de la compra masiva de medicamentos. Les había dicho que se había hecho una empresa paraestatal, que por cierto también hay un tema ahí muy curioso de lo que le pasó al presidente con una empresa paraestatal perdón, me había olvidado quitar esto. Una empresa paraestatal que maneja el puerto de Veracruz, que en su conferencia mañanera condena y dice que cómo es posible que el expresidente Enrique Peña Nieto, a unos días antes de entregar su gobierno, unos días antes después de que había ganado la elección el presidente López Obrador, haya concesionado por 50 años más el puerto de Veracruz a una empresa, y que él iba a hacer lo posible para que eso se acabe, porque era corrupción. Y nadie le avisa al presidente que esa empresa es paraestatal. Quiere decir que es una empresa que tiene capital del mismo gobierno federal, que el gobierno federal es en parte propietario de esa empresa, y que su manejo se hace como una sociedad anónima, que es válido hacerlo cuando se trata de empresas aún paraestatales, porque tienen que emitir facturas de los servicios que presenta un puerto. El puerto cobra por descargas, cobra por servicios y tiene que emitir facturas. Y esas facturas pues las tiene que expedir una sociedad anónima. Y entonces es muy curioso que ya el tema no se ha tocado, pero sí preocupa no solo el grado de ignorancia del presidente, que se puede entenderse un presidente, ningún ser humano está obligado a saberlo todo, pero sí insisto a la gente que tiene alrededor. Es preocupante que con esa ligereza se atrevan a hablar de temas que desconocen. Bueno, continúo con lo principal, que es el hecho de que en la conferencia matutina, que es un púlpito, digámoslo así, castiga, ¿no? Señala y prácticamente juzga a todos aquellos a quienes les son incómodos o le interesa juzgar.
Pero, ¿qué pasa si empiezan a hacer en uso de la réplica los atacados, uso de la misma tribuna, y empiezan a provocar que el presidente quede en descubierto respecto a las mentiras que dice o a los enfoques que algunas cosas les da, el uso doloso del enfoque que le da? Porque aquí, cuando sale en la conferencia mañanera y pone el video de esta gente recibiendo dinero y dice, miren, ahí están los actos de corrupción del PRI, del PAN y de todos estos, pues hay gente que dice, sí, es cierto, ahí están recibiendo dinero. Pues sí están recibiendo dinero, pero no hay todavía ninguna prueba fehaciente que ese dinero haya sido beneficiado en las personas que dice, como lo que ya dije anteriormente. Entonces, si ustedes son serios y se hacen a un lado las preferencias políticas y analizan y observan ese video, pues ven a dos personas recibiendo dinero y habrá que ver de qué es. ¿De qué se trata? Claro que todos sabemos que puede ser corrupción, por supuesto que todos lo sabemos, lo sospechamos, no lo sabemos, lo sospechamos, pero de eso a que lo podamos comprobar y dar como un hecho cierto, hay una gran diferencia. Son suposiciones que hacemos, pero un presidente no puede gobernar con suposiciones, no puede guiarse por meras especulaciones, sino que tiene que hablar sobre hechos ciertos, porque es el presidente de un país. Y queda claramente establecido que el presidente habla de cosas que no sabe y que no son hechos ciertos o que no le constan. Prueba de lo anterior, lo que pasó con la empresa de Veracruz. Bien, el gobernador lo exhibe y abre una puerta para que todos aquellos que se sientan agraviados por lo que el presidente dice en su mañanera puedan ir a su misma mañanera y contradecirlo, lo cual puede ser el principio del fin de las mañaneras, de las que siempre estuve en desacuerdo. Y más adelante les voy a explicar rápidamente por qué. Por penúltimo les diría, sale el video del hermano de López Obrador y curiosamente ya no se exhibe en Palacio Nacional ese video. Y él trata de salir bien librado sin lograrlo, argumentando que es muy distinto, que el dinero que su hermano recibió son aportaciones que se hicieron al movimiento en ese entonces, que eso fue en el 2015, y que son aportaciones del pueblo, y que él ha vivido de las aportaciones, que es públicamente sabido. Me parece que el presidente otra vez se equivoca, porque, para quienes no lo sepan, los partidos políticos tienen la obligación legal de reportarle al Instituto, hoy Instituto Nacional Electoral, todos los ingresos que tienen por aportaciones privadas, las cuales, por cierto, tienen un límite. Y desde luego tienen que reportar también en qué se gastan para que no excedan los límites de gastos que tienen establecidos por ley cada uno de los partidos. Voy más allá, dice, son mi sueldo. Paga impuestos por ese sueldo, todos los asalariados tienen que pagar impuestos sobre la renta. Paga impuestos sobre la renta, ha pagado Andrés Manuel López Obrador impuestos sobre la renta. Y un punto más, y no menos importante, los recursos son de procedencia lícita. Se verifica que los recursos sean de procedencia lícita, porque imaginen ustedes que sean motivo de robo, que sean motivo de un desvío de recursos públicos, entonces son recursos de procedencia ilícita. Y las operaciones que tú hayas hecho, así hayas comprado tu súper con ese dinero, pues sí, se constituyen un delito que se llaman operaciones con recursos de procedencia ilícita y es un delito federal. Y entonces tendríamos que estar sabiendo que el fiscal general de la República ha abierto una investigación, es lo que deberíamos de estar sabiendo, para investigar, valga la redundancia, si el ciudadano presidente de la República ha incurrido en alguno de estos delitos de usos de recursos de procedencia ilícita o operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sabemos que no va a pasar, así como también suponemos muchas cosas, pues todos suponemos cosas que a la postre son ciertas, y aunque no tenemos una prueba legal de lo anterior, suponemos hoy que el fiscal general de la República, que no nombró el presidente de la República, pues no va a iniciar una denuncia o una querella, una carpeta de investigación en contra de su jefe. Eso lo ha hecho este gobierno, lo han hecho todos los anteriores y no le veo ningunos cambios. Está muy interesante el tema.
está increíblemente visible. O sea, esto siempre ha ocurrido, ¿eh? No es hablar mal nada más de este presidente, eso se hizo con Peña Nieto, eso se ha hecho con todos. Nada más que ahora, por ignorancia, son demasiado evidentes. Así que deben de ser muy cínicos porque no pueden ser tan tontos. Es preocupante que el presidente emita juicios de valor sin fundamentos y que las mañaneras se conviertan cada vez más en un ejercicio que, en lugar de que él transparente y de información, abra una tribuna para que sean debatidos sus hechos y sus dichos, que yo creo que es lo que va a ocurrir. Y por último, porque siempre estuve en contra de las mañaneras, inclusive estoy en contra de lo que hacía el presidente anterior, Peña Nieto, y el anterior, Felipe Calderón, de estar en cada evento dando discursos. Bueno, la figura del presidente de la República es una figura que resiente mucho desgaste político. Todo lo que pasa en un país es responsabilidad del presidente, no de ningún otro, del presidente en funciones. Las decisiones que toma el presidente tienen una gran responsabilidad porque afectan a un gran número de personas, a todos los mexicanos, imagínense ustedes. Y esa presión, ese desgaste va mermando la popularidad y por consecuencia el peso político que tiene una persona, que tiene el presidente. Y ese peso político, entre mayor sea el peso político que tiene un presidente, pues más poderoso y más determinante puede ser. Sus decisiones tienden a cumplirse de mejor manera. El simple hecho del ejercicio de la presidencia, del ejercicio del poder o del ejercicio del gobierno, hace que la figura se desgaste. Además, el tiempo que va transcurriendo va aunado al hecho de que también se va desgastando, va restando popularidad del presidente, de este presidente y de todos, aunque este lleva un paso más acelerado en lo que va del año. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás diario en los medios y diario hablando, y más cuando no es un discurso ni siquiera escrito, sino que estás improvisando, y además no te cercioras de que tus datos sean ciertos, de que tus datos sean reales, pues ese desgaste es mayor, es mucho mayor. El desgaste de tu imagen se va mermando tu popularidad y además estás más expuesto a cometer un error. Y los errores son motivo de mofa y de la mofa pues disminuye tu credibilidad y tu peso político. Entonces tenemos aquí un presidente que no se ha conformado con dar discursos en los eventos diarios como los años anteriores, que como quiera que estaban por escrito, sino que da una conferencia improvisada y en muchas ocasiones habla de datos o de cosas que no tiene conocimiento de la veracidad de dichos datos. Y pues sí está sometido a un gran desgaste político y público que ha representado una considerable disminución en su popularidad y en su peso y trayectoria política cuando todavía no termina el primer tercio de su gobierno. Entonces, a eso obedece la necesidad de distraernos con espectáculos de videos, lo cual logra. Curiosamente, todos los que fueron mencionados caen en el garlito y en la trampa y empiezan a meter denuncias y hacer ruido. Y lo más importante aquí, y eso sí se los digo con todo respeto, no perdamos de vista las prioridades. La prioridad de un gobierno es la seguridad, la alimentación, la salud, la educación. Analicemos un gobierno en esas vertientes y veamos cómo lo está haciendo. Lo importante está en la educación, lo importante está en la salud, lo importante está en la seguridad. Lo demás es simulación para distraernos. No caigamos en eso o no lo perdamos de vista y sigámonos cuidando de esta epidemia y sigamos adelante en lo que tengamos que hacer. Hasta aquí el comentario de este día, deseándoles como siempre, cuídense, que estén muy bien y protejámonos unos con otros, seamos responsables y valoremos no solo nuestra propia vida y nuestras circunstancias, sino las demás. Hagamos comunidad. Les mando saludos afectuosos. Buenas tardes.